Bueno, hoy pensamiento crítico aquí en el despacho de la contadora Sandra Rey, secretaria de Promoción Industrial del municipio de Ituzaingó y concejal electa. Buen día, Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pasaron las elecciones, se acercan las fiestas, pero el gobierno está planteando una serie de reformas desde el plano tributario, jubilatorio, laboral, que nos tiene preocupados a muchos de nosotros. Vos como profesional en el tema de los números, como contadora, la reforma tributaria concretamente, ¿qué es lo que te parece a vos? A ver, hay que, punto por punto ir estudiándola. Obviamente, si bien hace falta una reforma tributaria, pero tenemos que ver, acá quizás el eje se está poniendo mucho en bajar jubilaciones, que no se plantea así, pero en definitiva va a haber una baja de la jubilación por el tipo de ajuste que le van a hacer. Eso lo quieren transferir un poco a la provincia de Buenos Aires, a bajar impuestos en la parte empresaria. Yo creo que acá el gran problema no es en sí los tributos, no es en sí el tipo de reforma que están apuntando, sino es el consumo. Es decir, tenemos que enfocarnos dentro de nuestro mercado interno cómo podemos hacer para levantar ese consumo y que vuelva a resurgir el mercado interno argentino. Para eso necesitamos sí o sí trabajo. ¿Cómo generamos fuentes de trabajo? Entonces, ellos lo apuntan desde el tema, bueno, el empresario si el costo laboral es menor, va a tomar más empleados. Ahora, el costo laboral está compuesto por dos partes, el salario en sí y las cargas sociales. Yo creo que lo que sí hay que bajar no son los salarios, sino al contrario, los salarios la verdad que quedaron bastante deprimidos de acuerdo a todos los precios, sobre todo la canasta básica familiar. Sí, lo que habría que tocar es el costo de las cargas sociales y la presión tributaria. Hoy, sobre todo, la pequeña empresa, que es la empresa familiar, hoy tiene una presión impositiva importantísima. Las cargas sociales vencen el 8 del mes y el 10 te está llegando la carta de AFIP, que si no tenés la plata, para que ya te ponen en el sistema de que te ponen un abogado, con lo que significa ya pagarla fuera de término, que es un interés, más el costo del abogado, de la AFIP. Entonces, la empresa que en este momento está ahogada por la baja del consumo se encuentra con todo esto y es un paquete explosivo. ¿Cómo termina esto? La empresa se ajusta. ¿Cómo se ajusta? La variable de ajuste siempre es el mismo, es el trabajador. Pérdidas de puestos de trabajo, tanto sea porque jubila gente y no la repones, un contratado que no lo volvés a tomar y es el más rápido para sacárselo porque mucha gente tiene por agencia, y si no la indemnización a una persona o dos o tres para achicar estructura, para sobrevivir y que la empresa no se funda. Entonces sí, caemos de nuevo. ¿Y eso qué trae? ¿Mayor consumo? No, cada vez nos vamos deprimiendo más y cada vez el mercado interno se achica. Por eso que hay que estudiar muy bien cada punto de la reforma, cómo afecta a la población. Si bien hay cosas, esto de los impuestos hay que bajarlo, la presión tributaria tiene que bajar, pero sí hay que ver cómo de alguna manera esto cae en el sector de la población, cómo repercute en el consumo interno. Ya lo vivimos, ya estas reformas las vimos pasar cuando fue la época de Caballo, es lo mismo, es el mismo programa. Entonces, ¿cómo terminó? Yo no digo que no tengan buena intención, pero la verdad es que terminamos mal, y si ya terminamos mal, ¿por qué lo vamos a volver a repetir? Entonces hay que estudiar con todos los sectores, tener en cuenta a los sindicatos, tener en cuenta a la pyme, tener en cuenta al jubilado y entre todos hacer una reforma tributaria que realmente sirva para el país, para el desarrollo del país, pero que mida las consecuencias. Bueno, difícil que eso suceda. El gobierno, te lo digo en reiteradas entrevistas, tiene un objetivo, lo viene cumpliendo y va a continuarlo así. Pero bueno, dicen que es el juego de la democracia. Parece ser que en el juego de la democracia lo que hemos conseguido durante 70 años de tarea, alguien viene y porque sacó un poquito más de votos puede romper todo de un plumazo. Yo no creo que eso sea la democracia, pero bueno, es mi opinión nada más. Y es la democracia, es lo que se votó. También yo creo que el gobierno tiene que pensar que hay un 60% de la población que no lo votó, no lo que lo votaron, ¿no? Porque si vos contás los votos de la oposición,
es mayor al que lo votó al oficialismo. Así que lamentablemente fue a su vez igual a mi gusto, una elección muy polarizada. La gente votó por un sistema o por el otro. Es la democracia. Ahora volveremos a votar dentro de 2 años. Lamentablemente en el medio el perjudicado es el ciudadano común y muchas cosas, algunos de ellos no se dan cuenta de esto. Yo creo que los medios masivamente nos están cambiando, ¿no? Cuando vos todos los días prendés la radio, prendés un canal de televisión y siempre te bajan la misma, o lees algunos diarios, siempre tenés la misma bajada, ¿no? Entonces no hay una bajada desde la oposición tampoco, o alguien que les explique a la gente las consecuencias. Muchas veces el querer pertenecer a sectores que ni siquiera les pertenecen, esto ha hecho que las elecciones hayan resultado de esta manera. Pero bueno, cada ciudadano es responsable, es la democracia, es el sistema que elegimos vivir y que seguiremos eligiendo vivir porque no creo que haya otra alternativa mejor que la democracia. Pero lamentablemente después la pagamos las consecuencias todos. Claro, pero de todas maneras en una elección yo te digo, un tercio, poquito menos, poquito más, del padrón electoral no acude a votar o anula su voto o voto en blanco. Los otros 2 tercios son por los que se toman sobre un total, porque no se calcula dentro de ese porcentaje a todo el padrón, sino a los que dan y emiten voto positivamente. Entonces, hay un tercio que en todo caso fue votado el gobierno por ese tercio y eso no es la mayoría. Creo que sí tenemos que respetar el sistema donde la gente elija, pero me parece que hay que cambiar el sistema. Tenemos que buscar otra forma que sea auténticamente más representativa que esta que tenemos, y me parece que tenemos que cambiar también el sistema presidencialista, ¿no? Donde una persona se erige en amo y señor de 42 millones de argentinos. Me parece a mí, a lo mejor estoy equivocado. Hay algo que no se habla, vos mencionabas los medios y que para mí es gravísimo. El dato de hoy es que tenemos 160.000 millones de dólares de deuda externa contraída por este gobierno. Y esto lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de los nietos. Me parece que en esto tenemos que levantar la voz y dar una alerta, porque el país de esta manera no tiene futuro. ¿Cómo hacemos para poder administrarnos sin tomar deuda, como alguna vez lo hemos hecho en esta Argentina? En la deuda hay que ver realmente para qué se está aplicando. Si es para la obra pública, lo veremos en obras o no. Si es para cubrir déficit fiscal, un país tiene que funcionar en realidad sin déficit fiscal. Hoy tenemos la balanza comercial más negativa de los últimos años porque se ha abierto nuevamente la importación, entonces los dólares se nos están yendo por ahí. Cuando es una economía administrada, realmente tenemos que no cerrar, obviamente, poder comprar bienes importados, pero bienes que realmente necesitemos, no cualquier cosa. Sobre todo materia prima, pero poder producir en el país, no comprar bien terminado. O sea, hay muchos factores. Yo creo que el gobierno tiene que tomar medidas inmediatas sobre la importación. No puede ser que se haya abierto, discriminadamente la importación nuevamente en bienes que producimos nosotros, como el calzado, como el alimento, como la vestimenta. O sea, produciendo pérdidas de puestos de trabajo, pero a su vez también que se nos van los dólares en cosas que nosotros podemos hacer acá. Es distinto que si compras un producto, una materia prima o una máquina que no se fabrica en Argentina. Entonces eso sí es necesario. Ahora, por eso que tiene que ser una economía muy bien administrada, no manejada por los intereses de uno o del otro. Simplemente es estar en el medio y ver qué nos conviene y qué no. Y bajar ese déficit comercial, que es gravísimo, porque todavía no lo miden, pero tener un déficit comercial por mucho tiempo negativo, deficitario como es en este momento, es gravísimo para un país. Ayer el presidente estuvo en la Universidad de La Matanza e hizo un paralelo entre pequeñas y medianas empresas con grandes empresas. Él dijo que la pequeña desea que sea media y que la media sea grande. En realidad se olvida el presidente que es la pequeña y mediana empresa la que genera trabajo, porque él hacía ese paralelismo entre buenos y malos. Según la gente dice, se cree que la pequeña y mediana son buenos y los grandes son malos. Y yo creo lo mismo.
porque cuando se empiece a despedir gente, los que empiezan a despedir gente son los grandes, para los cuales la gente es solamente un número. En cambio, vos lo sabés mejor que nadie. Integrante de pequeñas y medianas empresas, el empleado que formás te cuesta mucho, le cuesta mucho esfuerzo a la empresa y entonces lo mantiene, ¿no? Creo que hay concepciones distintas y me parece que el presidente intenta decir algo para confundir un poco más. Hay concepciones distintas entre una pequeña y mediana empresa que una gran empresa. Y son primero que el 90% de las empresas argentinas son pymes, ¿sí? Y mucha empresa familiar. Es como decís vos, a una pyme le cuesta mucho formar la gente por el tiempo, por el recurso, pero también en la parte humana. Cuando vos tenés que pedir un trabajador no es lo mismo porque lo conocés, le conocés la familia, sabés su historia, sabés cómo fue creciendo el lado tuyo. Entonces es muy triste cuando es una familia. La empresa multinacional, por lo general, como vos lo dijiste, es un número, te cierran los números, no te cierran los números, no cerró un fin de año, yo lo he vivido en forma propia con mi familia, con mi esposo y demás. Trabajaba en una multinacional, no cierran los números, echan los últimos empleados que entraron en el último año y medio. No importa si sos bueno, si sos malo, si trabajaste, si no trabajaste, eso es un número que tiene que cerrar, ¿sí? Entonces las concepciones son totalmente diferentes. La parte humana no, si bien tienen departamento de recursos humanos, pero a la hora de tomar decisiones no importa lo que tenés del otro lado. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de eso. Si bien el presidente dice, bueno, que de la pequeña la hagan crecer a una mediana, me parece bien. Para eso le tenés que dar créditos blandos, le tenés que generar un mercado. Y para generar un mercado y poder tomar gente, le tenés que dar seguridad, previsibilidad. Esto de que no le abras, si yo me pongo a fabricar una cosa y vos me abrís la importación y la traigo por la mitad de precio, no hay pyme que aguante. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo termina la pyme? Quizás despide los empleados, importa, que es lo que nos pasó en tantos años, en el 76, en el 90 nos pasó eso. Despedís al empleado, importás, que es más fácil y menos riesgo, y seguís vendiendo. ¿Cuál es la variable de ajuste? La misma, el trabajador. Entonces así se va achicando nuestro mercado, ¿no? Y cada vez más precarización laboral. Bueno, la última, contanos ahora un poco, después de este amplio pantallazo que dimos de ámbito nacional, en Ituzaingó concretamente, la Secretaría, ¿qué es lo que está planteando sobre todas estas realidades tan lamentables que estamos teniendo? Mira, nosotros estamos muy cerca siempre del empresariado, del comercio local, viendo en el día a día. Acá 2 o 3 meses para una pyme o para un comercio son fundamentales entre cerrar o abrir un negocio, ¿no? Porque los números cuando no te empiezan a cerrar y no podés cubrir los impuestos, no podés cubrir el alquiler o el banco, en 3 o 4 meses tenés que cerrar. Así que escuchándose, hace unos meses se declaró la emergencia económica para ayudarlos desde el tema del impuesto, escucharlos a cada uno en particular en cómo los podemos ayudar, el que puede pagar, el que no puede pagar. Bueno, pero más allá de esto, estás en un contexto nacional. Vos como municipio no le podés generar más trabajo. Sí, hacemos todas las cosas como para de alguna manera facilitarles las cosas dentro del municipio. Mismo incluso hacemos encuentros con otros municipios como fue la ronda de negocios para generarles trabajo, ¿no? Que ellos entre ellos se compran, se vendan. Tratamos de estar conectados con los bancos locales y nacionales para que reciban créditos, apoyarlos desde todo lo que nos vienen a pedir, estar en el municipio y atrás de eso que para nosotros es un puesto de trabajo, no solo la empresa acá en el lugar, no solo el pago del impuesto que también viene para el municipio, sino que atrás de eso hay puestos de trabajo que para nosotros es lo fundamental. Bueno, una amplia tarea para el año que viene, ya estamos llegando a fin de año. Y bueno, y esperemos que desde esta Secretaría continúes al frente de ella y puedas desarrollar todas las ideas que tenés. Mira, yo siempre digo hay que fijarse en la realidad, seguir trabajando para el desarrollo local. Ituzaingó creció mucho en estos últimos años, queremos que siga creciendo, pero para eso crecer con criterio, crecer en el sentido de
con planificación, así que todo lo que pueda aportar, tanto en el lugar que más se me necesite realmente, de la Secretaría o de cualquier otro lugar, creo que es bueno. Uno tiene un compromiso con Ituzaingó de muchos años y bueno, esperar que el 2018 mejore en lo nacional, que podamos salir adelante. A veces hay variables que no me dicen eso, pero bueno, uno quisiera seguir luchando por este país que tanto soñamos todos, ¿no? Gracias, Sandra. No, gracias a ustedes.